Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy para tratar de poder terminar con los programas, es decir, con los capítulos que nos faltan en el programa, ¿no? Y así como vamos a hablar en primer lugar de las insuficiencias renales. Bueno, la insuficiencia renal, como su nombre dice, es la incapacidad de los riñones de mantener el equilibrio homeostásico dentro del organismo, ¿verdad? Debido a múltiples causas y que se expresan por trastornos tanto hemodinámicos como hidroelectrolíticos, en el sentido de que van a aparecer edemas, ¿verdad? O trastornos en la concentración de los electrolitos, sodio, potasio, etc. Y trastornos hemodinámicos diríamos en el sentido de que puede haber una hipertensión arterial en algunos casos, ¿verdad? O en otros casos cuando ya está en un estado de shock urémico o coma urémico, con un estado de colapso chocante, va a estar con una hipotensión arterial, ¿no? Con palidez, sudor frío, extremidades frías, etcétera, y pérdida de la conciencia, con un aliento urémico muy característico, ¿verdad? El aliento amoniacal. Ahora bien, esas causas que diríamos desencadenan la insuficiencia, la incompetencia, la imposibilidad del riñón de mantener el equilibrio homeostático, porque ustedes saben, decíamos al comienzo de las clases de esta parte renal, de que hay una serie de trastornos que se van a expresar por diferentes maneras y que ya habíamos comentado al hablar de las funciones que tiene el riñón. De manera que todas esas funciones se van a ir deteriorando y hasta terminar por fallecer el enfermo en algunas ocasiones. En tanto que en otras, a lo mejor con actuar más precoz, someterle a diálisis, etcétera, y cuidar el balance hidroelectrolítico, se podría obtener el éxito y sobrevivir al enfermo. Bueno, entre las causas de la insuficiencia renal aguda, vamos a clasificarla en prerrenales, o sea que están las causas no en el parénquima renal. Otras son causas renales, o sea que el problema está dentro del parénquima renal. Y un tercer tipo de causas serían las postrenales. Entre las causas prerrenales, vamos a tener como detonante la disminución del gasto cardíaco. Por ejemplo, en caso de un infarto de miocardio, ciertas arritmias, taponamiento cardíaco, por una pericarditis importante, con derrame importante a nivel del pericardio, que hace un taponamiento del corazón, por ende no pueda cumplir su función normal de mandar suficiente sangre. Y también, ¿por qué no? Una insuficiencia cardíaca congestiva global también puede ser que haga disminuir el gasto cardíaco y por ende no llega suficientemente sangre a los riñones, no hay una presión de filtración glomerular efectiva y por ende comienza a fallar el riñón. Otras causas de insuficiencia renal de etiología prerrenal sería, por ejemplo, la disminución de la volemia.
vale decir la disminución del volumen de líquido, de plasma en el organismo. Debido hoy día, sobre todo, ustedes ven todos los días hay accidentes de tránsito, sobre todo los motoristas que están accidentados en la calle, en el asfalto, y hay que esperar que llegue la ambulancia. Mientras tanto, él se lesionó, se cortó, se rompió, como quieran llamarle, una arteria, una vena, y está como una canilla abierta sangrando, y se sabe que cuando se pierde bruscamente, en corto plazo de tiempo, 1 litro de sangre, así bruscamente rápido, sin reposición de ese volumen, ese individuo va a entrar en shock, un shock hipovolémico, que como ustedes escucharon muchas veces ya por la prensa oral, escrita o televisiva, el enfermo llegó ya al hospital en un shock hipovolémico irreversible. Pero aquí que no solamente ese accidente de tránsito puede ser una herida por un arma blanca que hizo una sección arterial o venosa, o un proyectil que hizo una sección de la arteria importante, ilíaca, aórtica, etcétera, ¿verdad? Y que no se repone rápido el volumen porque el accidente ocurrió hace 1 hora, 2 horas, y entre que llegó al hospital ya ese enfermo está en colapso, en shock, difícilmente recuperable, que suele ser por ende las causas más frecuentes de muerte. Y otro cuadro o situación, diríamos, en la cual se ve una hipovolemia, son aquellos casos acá en nuestro país, sobre todo en las épocas estivales de verano, muy frecuentes la gastroenterocolitis. Yo no voy a entrar acá a hablar de la parte digestiva, cuál es la causante de esa gastroenterocolitis, pero ustedes, ¿cómo saben? Es por la ingestión de alimentos sólidos líquidos contaminados con gérmenes, sobre todo gram negativo, Shigella, Escherichia coli, Yersinia, en fin, muchísimos gérmenes que hacen que el individuo presente una gastroenterocolitis que implica náuseas, vómitos incoercibles, diarreas importantes en cantidad voluminosa y no reponen enseguida. Y ahí no solamente pierden líquido, sino que pierden también otros elementos como ser electrolitos, sodio, potasio, etcétera, y nutrientes en general, todo lo cual hace que también ese individuo con esas diarreas profusas o vómitos incoercibles, ¿verdad?, por la gastroenterocolitis, sobre todo más que nada en los extremos de la vida, tanto los niños pequeños, lactantes, como los ancianitos de 90, 100 años, toleran muy mal estos cambios bruscos del volumen hídrico dentro del organismo y por ende fácilmente llegan a caer en shock. Bueno, grandes quemados también pueden producir una gran pérdida de líquido, ¿verdad?, por las ampollas. Cuando queman un gran porcentaje de su superficie corporal, por ejemplo, es otro de los causantes, las grandes quemaduras. Y a veces inclusive, ¿por qué no?, cuando se forma un tercer espacio, grandes edemas, por ejemplo, la picadura de una víbora Bothrops, ¿verdad?, en el tobillo, en el pie, en la pierna, hace que por la acción de sus venenos genere una gran infiltración de líquido en el tejido intersticial, edema importante a tal punto que duplica o triplica el diámetro del miembro afectado con relación al miembro sano. Está mucho más hinchado, más edematoso. Y ese edema que es líquido, que está fuera de los vasos. De verdad que ven ustedes cómo existen muchísimas causas por las cuales se puede perder líquido y por ende disminuye importantemente la volemia, ya sea quemadura, ya sea porofidismo,
en este caso picadura de esta víbora, ya sea por gastroenterocolitis o a veces, como le dije, por lesiones de vasos, ya sea arterias o venas por un proyectil, por un arma blanca, ¿verdad? O por un accidente de tránsito, ¿verdad? Que es lo que muy a menudo se está viendo, por el cual hoy día prácticamente se habla como si hubiera una epidemia en cuanto a estos accidentes de tránsito y que son las causantes de muchos óbitos en estos individuos que tienen accidentes de moto y que tardan en llegar al centro asistencial. Bueno, esas son las causas prerrenales. Luego tenemos las causas de insuficiencia renal aguda, en la cual la patología asienta en el propio parénquima pulmonar, el pulmón renal, perdón, en la cual la propia patología afecta al mismo órgano llamado riñón. Bueno, acá ustedes pueden citar muchísimas causas. El síndrome nefrítico, los síndromes nefríticos, pueden llevar a una insuficiencia renal aguda. Por suerte, la mayoría de las nefritis agudas por estreptocócica, 95% se resuelven con un tratamiento bueno y solamente un 5% es lo que se deteriora de tal forma que llegan a una insuficiencia renal aguda o crónica más que aguda. Bueno, pueden afectarse muchísimas patologías, afectar al riñón, lupus, coagulopatía, etcétera, etcétera. Y luego tenemos ya las causas postrenales, así que están después del riñón. Vale decir que el riñón filtra bien la orina, hay un buen flujo sanguíneo a nivel de los glomérulos de la nefrona y filtra bien la orina, pero esa orina que está siendo eliminada tiene algún obstáculo ya desde la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, que pueden ser o un cálculo grande que obstruye y está taponando, pero tiene que ser de ambos lados, de ambos uréteres, ¿verdad? O de ambas pelvis renales, en cuyo caso se va a formar una hidronefrosis, porque va a aumentar más retención de orina a nivel de esas pelvis y no va a poder pasar por ese obstáculo llamado cálculo. Pero como les repito, tiene que ser bilateral, porque si es de un solo lado, el otro lado va a tratar de compensar, el otro riñón. También esta hidronefrosis, estancamiento de orina, va a llevar a producir una pionefrosis como complicación, porque es como un caldo de cultivo esa orina que está ahí estancada. Normalmente existe hasta 10 centímetros cúbicos en la pelvis renal, que es lo que se acumula y pues se va eliminando un poquito a través de la uretra hacia la vejiga. Pero cuando aumenta más de 10 centímetros cúbicos, eso ya se llama hidronefrosis. Y cuando se infecta, pionefrosis. Bueno, aparte de los cálculos que les dije que pueden aparecer en los dos uréteres, en las dos pelvis renales, tenemos a veces tumores que pueden comprometer englobando a ambos uréteres. Entonces también es un obstáculo, también es una valla, también es una barrera que dificulta que la orina progrese hacia la vejiga. Y por último también puede haber un trastorno a nivel de la propia vejiga, la mielitis de diferentes causas, en la cual se va a producir como consecuencia de esa inflamación virósica o postraumática de esa vejiga una disfunción vesical. Y por ende, esa orina va a ser acumulada ahí en la vejiga y no se va a eliminar. Y va a patear para arriba la presión y va a producir una hidronefrosis y luego ya va a producir una menor filtración a nivel de la nefrona y todo eso va a conllevar a un círculo vicioso que va a terminar siendo la causante de la insuficiencia renal de causa postrenal. Entonces, los tumores que engloban a los uréteres, ambos uréteres, los cálculos que están afectando a ambos uréteres o a nivel de la pelvis, o un trastorno a nivel de la médula espinal, que es la que está regulando
la buena función ahí del esfínter vesical para poder abrirse y producir la salida de la orina. Pero si está alterada esa función medular, de la médula espinal por un trauma, por una inflamación vírica o lo que sea, entonces no se va a producir esa situación y se va a producir entonces una anuria o disminución oliguria. Bueno, esas son las causas. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Tenemos que ver que hay dos etapas. Una etapa llamada oligoanúrica, en la cual prácticamente, como dice su nombre, se orina menos de 400, menos de 200 o a veces a una pequeña gotita, totalmente anúrica. ¿Y eso qué va a hacer? Que van a aumentar en el organismo, en el plasma, los elementos que deberían de ser normalmente eliminados por el riñón. Porque decíamos que su función es eliminar los productos de desecho del metabolismo. Una de sus funciones, por lo menos, muy importante. Y que si no se puede eliminar, se van a ir acumulando. Y la acumulación de esto va a llevar a cuadros gravísimos que puede terminar con un coma urémico, porque la urea en esa insuficiencia renal aguda va a ir aumentando más de 20 miligramos por día. Y la creatinina es 0,5 por día, va a ir aumentando. Y cuando a medida que va aumentando, esto le va a ir infiltrando la urea a todos los niveles del organismo, todos los tejidos, inclusive el sistema nervioso central, y va a dar el coma urémico, que es el cuadro final con el cual va a morir el enfermo. Pero antes que eso puede dar un aumento, por ejemplo, de potasio, porque no elimina, no está filtrando el riñón, no elimina una hiperpotasemia o hipercalemia, como quieran llamarla. Eso puede producir un trastorno a nivel del ritmo cardíaco, una arritmia, una fibrilación ventricular y un paro cardíaco ahí, una muerte súbita. ¿Verdad? O que puede producir a veces una infiltración líquida a nivel importante en los pulmones, etcétera, etcétera, por una insuficiencia cardíaca, por la disminución del gasto cardíaco, como decíamos, no un edema de pulmón, en fin. Ven ustedes, esa es la fase oligoanúrica en la cual se va a manifestar ese individuo con la insuficiencia renal por un síndrome urémico. Síndrome urémico que ya habíamos comentado la clase pasada, que se caracteriza por el aumento importante de la urea a nivel del plasma, junto con los otros elementos que deberían de ser eliminados y no lo son. Por ejemplo, ya les repito, potasio, ácido úrico, la creatinina, etcétera, etcétera. Muchísimas sustancias que si se llegaran a acumular a nivel del organismo pueden intoxicarlo y llevar a la muerte. Bueno, esta situación, por supuesto, que va a requerir ya la terapéutica con una diálisis, una hemodiálisis para tratar, o sea, un riñón artificial para tratar de cumplir la función de un riñón hasta que se trate de eliminar la causa que le está llevando a esa insuficiencia renal. El hecho de desobstruir ese urete o el hecho de anexar suficiente volumen otra vez para aumentar la volemia, lo que se perdió en las causas renales, etc. De acuerdo a cada causa, para que en ese caso ese riñón artificial cumpla mientras tanto la función de un riñón normal, que va a durar a lo mejor de 1 a 3 semanas hasta que se llegue a producir otra vez ya la recuperación del riñón. Por ejemplo, cuando en el parénquima está una nefropatía tubular aguda con necrosis del epitelio tubular, ya sea por ofidismo o por otras causas, ese epitelio se vuelve a reepitelizar y ahí comienza otra vez a cumplir su función normal. Y eso como nosotros nos vamos a dar cuenta, porque va a comenzar ya el enfermo de esa fase oligoanúrica, que no orina casi nada, o muy poco, menos de 100 centímetros cúbicos por día, o menos de 50 centímetros, o apenas gotitas. Y que nosotros para eso, por supuesto, vamos a tener que poner una sonda vesical para poder ir haciendo el llamado balance hidroelectrolítico y urinario a la vez, para ver cuánto está eliminando y cuánto es lo que tenemos que reponerle. Pero eso ya es más bien conjetura ya desde el punto de vista de la clínica, eso van a dar en clínica médica más que nada. Yo solamente me voy a limitar acá a la parte
patológica, de decir cuál es la causa y por qué y cómo se produce. Bueno, después de esas 1 a 3 semanas en que supuestamente vamos a obtener ya la recuperación del parénquima renal, que comienza a recuperar sus funciones, va a aparecer la segunda fase, una fase llamada poliúrica, en la cual, como su nombre lo dice, comienza el enfermo a orinar muchísimo, ¿verdad? Y con ello, por supuesto, está eliminando todos esos productos que estaban acumulados en el organismo y con él, y por ende, el enfermo puede sobrevivir. En ese caso, lo que hay que cuidar es que no se nos deshidrate. Por eso hay que hacer el balance diario, a veces cada 12 horas, para ver cuánto de líquido que hay que administrarle para que elimine tanto, etc. Ya eso es más cuestión de terapéutica, ya más cuestión de clínica. Eso entonces es lo que se da en llamar las insuficiencias renales agudas. Cuando se aparece esta falla renal en forma brusca. En tanto que cuando esa falla renal aparece de a poquito, en semanas o meses, y que puede durar años, a veces es lo que se va a llamar insuficiencia renal crónica, que prácticamente no varía en relación a la aguda, solamente que aquí dura por muchos meses o años y en la cual el enfermo ya debe estar prácticamente sometido a un periodo de diálisis crónica, o si puede tener la suerte de encontrar que se le haga algún trasplante renal. Pero después la forma de manifestación clínica es casi igual, ¿verdad? Va a tener los edemas, va a tener la aliento amoniacal, va a tener la escarcha urémica, va a tener una gastritis urémica con hematemesis, etcétera, etcétera. Inclusive el enfermo nefropatía con insuficiencia hasta tiene disminuidas sus defensas, ¿verdad? Y por ende es presa fácil de una sepsis. O a veces también altera los factores de la coagulación y puede morir por un sangrado. Vean que existen múltiples maneras en las cuales nuestro paciente con insuficiencia se puede descompensar. El diagnóstico, por supuesto, la historia clínica, el examen físico, todo, y fundamentado todo esto por el laboratorio, en la cual vamos a encontrar estos parámetros, estos perfiles renales, urea, creatinina, electrolitos, etcétera, todo alterado. ¿Ok? Bueno, esa prima fase, de forma muy somera, lo que corresponde a insuficiencia renal. Otro cuadro que quiero comentar con ustedes es la llamada tosis renal. Normalmente decíamos que el riñón se encuentra, el derecho un poco más descendido que el izquierdo, 1 centímetro más o menos, porque el hígado le empuja, ¿no? Y el riñón izquierdo está un poco más elevado, 1 o 2 centímetros, y llega su ilio a estar situado a nivel de la dorsal 12, más o menos, y en cambio el ilio del riñón derecho está a nivel de la lumbar primera o segunda. Y ahí están los dos riñones colgados en el retroperitoneum y sostenidos por uno, el pedículo vascular renal, que por supuesto si es muy largo ese pedículo va a favorecer la tosis renal. Tosis quiere decir el riñón caído, descendido de su lugar normal, de esa logia, de ese lugar donde está normalmente, que les repito, es dorsal 12 para el riñón izquierdo y lumbar 1 o 2 para el riñón derecho. Ahora, aparte del pedículo vascular, otro elemento que ayuda a que el órgano esté a ese nivel sostenido, colgado, es la grasa perirenal que rodea al riñón. De manera que si uno hace una dieta porque es muy obeso y pierde mucha grasa, puede también ser un factor favorecedor para la tosis renal. Otro factor importante también es cómo está la musculatura de la pared anterior del abdomen. Ustedes saben que esa musculatura de la pared anterior del abdomen sirve como una faja, como una cincha para mantener también en ese lugar estas vísceras.
Y entonces en aquellas mujeres multíparas que tienen varios hijos, 6, 8, 10 hijos, etcétera, hace que esa musculatura ya esté flácida, ya no cumpla su función normal. De manera que por eso la multiparidad es en las mujeres, sobre todo, otro factor desencadenante, favorecedor, vamos a decir, de la ptosis renal. Por supuesto que esta patología se da más en las mujeres que en los varones, y más aún cuando tiene múltiples embarazos por la extensibilidad de flacidad, esta pared anterior del abdomen, que es la que actúa como una faja. Además, el hecho de que tiene un hábito longilíneo. No sé, miren ustedes que los hábitos del ser humano pueden ser longilíneo, normolíneo y rectilíneo. El gordito, peticito, con cuello corto, etc. En cambio, el longilíneo es el alto, flaco, con cuello largo, extremidades largas, etc. Bueno, ese individuo de hábito longilíneo generalmente tiene tendencia a presentar lo que se llama la viscerotosis, o sea, que no solamente el riñón, sino que otros órganos también pueden estar descendidos, como el estómago, etc. ¿Verdad? Entonces, es otra condición favorecedora el hecho de que sea una longilínea la persona, de hábito longilíneo. Bueno, el riñón, nosotros vamos a poder detectar que tiene esta patología, ya sea por la misma historia clínica y por el examen físico o una radiografía simple de abdomen parado. Por supuesto que cuando ese riñón cae de su lugar normal hacia el flanco o hacia la fosa ilíaca, hacia el hipogastrio, va a producir una compresión de la estructura vecina, llámese intestino grueso, intestino delgado, y ello va a traer por consiguiente trastornos ya a nivel del tubo digestivo. Va a producir estreñimiento, va a producir abombamiento, detención de gases, no va a poder eliminar, etc. Una dispepsia, una molestia del tracto digestivo por vía de la compresión que ejerce sobre esas estructuras. Además, como le decíamos, se presenta más en la mujer. Esa mujer durante el día, al levantarse, por el hecho de estar acostada a la noche, entonces el riñón trata de volver un poquito hacia su lugar normal. Pero al día siguiente, al levantarse, y sobre todo cuando está comenzando a hacer las tareas domésticas en la casa, llega a la hora de la tarde, hora vespertina, a las 4, a las 5 de la tarde, a la tardecita, ya agotada y con el riñón que se le bajó bastante de su lugar normal, descendió, entonces comienza a tener trastornos. Entre ellos puede presentar una cierta lumbalgia, puede presentar un cambio en su carácter, irritable, ansiosa, y no tiene paciencia por los hijos ni por el marido, etcétera. Se encuentra muy nerviosa, muy alterada en ese sentido, la parte psíquica, afectiva, aparte de la parte física que le va a causar cierto dolor, cierta molestia, ¿no? Y los trastornos digestivos por compresión de las vísceras huecas que están ahí siendo comprimidas por este riñón. Ahora bien, nosotros vamos a observar que existen diferentes grados de ptosis renal, de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y nosotros vamos a determinar esos grados según la maniobra semiológica de Glenard. Glenard es el que utiliza las dos manos, una atrás y otra adelante, y tiene 3 etapas: acecho, captura y escape. El enfermo acostado, yo pongo mi mano izquierda en la fosa lumbar derecha y la mano anterior en el flanco, y le digo al enfermo, a la enferma, sobre todo más que nada a la mujer, que
inspire profundamente. Al inspirar, el diafragma empuja los órganos abdominales hacia abajo y por ende también al riñón. Entonces yo estoy ahí poniendo estas dos manos y ahí le digo, estoy al acecho. Ahí le digo, y mira, y ahí puede caer el riñón y ahí puedo palpar el polo inferior, aunque sea el riñón. Un poquito más, si querés. Ese sería la tosis de grado 1. Y si al inspirar palpo hasta la mitad del riñón, más de la mitad del cuerpo del riñón, ese sería grado 2. Y si llego a palpar al inspirar profundamente, me enferma todo el órgano, todo el riñón, se llama grado 3. Por supuesto que luego de esa inspiración yo le hago que respiren normalmente y expira el enfermo. Al expirar vuelve a subir un poquitito a su logia normal, a su lugar normal. Pero he aquí que si no sube otra vez a su lugar normal y se queda ahí en la fosa ilíaca derecha o en el hipogastrio, se queda ahí, no sube, no asciende más, por supuesto en ese caso es de grado 4 y se llama riñón flotante. Acá ven ustedes los diferentes estadios, etapas o fases en las cuales se puede obtener esta tosis renal. Por supuesto que cuando cae ya no sube más, se acoda el uréter y eso va a producir una obstrucción en la evacuación normal de la orina y va a producir un acúmulo de orina en la piel renal, una pionefrosis, que luego se puede transformar en una pionefrosis y puede inclusive también producir un cierto dolor tipo cólico porque está tratando de luchar el órgano, el uréter, las contracciones peristálticas del uréter como tratando de eliminar la orina hacia la vejiga. ¿Entienden? Entonces, todo eso se puede producir en estos casos cuando se produce la acodadura de esos uréteres. Bueno, y yo voy a corroborar con una placa simple de abdomen de pie. ¿Por qué tienen que ser radiografías simples nomás? No hace falta en contraste, solamente que la noche antes de tomar un té nomás se le puede dar un poco laxante para eliminar los gases, ¿verdad? O simeticona para eliminar los gases, porque los gases en el intestino van a obstaculizar la buena visión del órgano, riñón en este caso. Entonces, si le doy eso previo la noche antes, esos gases van a estar muy pocos y voy a poder divisar la sombra del riñón. Y tiene que ser en posición de pie para ver cuánto es lo que cae o desciende mi riñón. Por eso es una radiografía de abdomen simple, porque no le doy ningún contraste, y en posición de pie. Y eso ya me va a revelar a mí si verdaderamente está el riñón caído o no, ¿verdad? Entonces, con esos estudios, la historia, la semiología, la maniobra renal, más la radiografía simple de abdomen en posición parada, yo tengo hecho mi diagnóstico. Y el tratamiento es hacerle engordar a la enferma que suba de peso porque está flaquita, para recuperar la grasa perirenal, que use faja, que evite los esfuerzos, el agacharse, el flexionar el tronco, todo eso que favorece la tosis o traqueteo, viajes largos, todo eso, andar a caballo, moto, bicicleta, porque todo eso hace que ese traqueteo pueda favorecer el descenso del riñón. Y en última instancia, después de probar por varios meses, si no se logró un objetivo, se puede ir a una cirugía y se llama eso nefropexia. Prácticamente se cose el riñón allá arriba por el músculo, diafragma y los músculos, y se mantiene como colgado, diríamos, ahí el riñón. Con eso se puede llegar a solucionar su problema. Eso sería el cuadro de tosis renal. Otra patología renal que quiero comentar hoy con ustedes es la poliquistosis. Esta es una enfermedad generalmente no tan frecuente, pero que se ve de tanto en tanto. Y
que comienza por una dilatación a nivel de los túbulos distales, ¿verdad? Y que van aumentando cada vez más su tamaño, de volumen, su diámetro. Y patología esta genética hereditaria, porque suele haber más de un caso a veces en la familia, por eso es interesante hacer el interrogatorio dirigido, a veces preguntando a antecedentes patológicos familiares. Lo curioso es que esta patología muchas veces va acompañado en un alto porcentaje por quistes en otros órganos, por ejemplo, quiste hepático, quiste pancreático, ¿verdad? Quiste en los pulmones, o en el sistema nervioso central, sobre todo en el polígono de Willis, pero ahí no se va a llamar quiste, se va a llamar una dilatación aneurismática de la arteria del polígono de Willis. Por supuesto que estos aneurismas en un momento dado pueden romperse y producir un accidente vascular cerebral hemorrágico que los va a llevar finalmente a la muerte. Y no muere por un problema renal, sino muere por un problema encefálico, neurológico, por ruptura de estos quistes, de estos, es decir, aneurismas arteriales. Pero vamos al riñón. En el riñón entonces vamos a tener nosotros que estos van a ir creciendo de a poquito y si bien es cierto, uno ya trae congénitamente, una enfermedad congénita, ya trae al nacer, tiene un crecimiento muy lento. Por eso es que no se revela en la adolescencia. Si bien existen formas, algunas llamadas del recién nacido, que son incompatibles con la vida. Pero luego tenemos la que se presenta a nivel de los niños, adolescentes o jóvenes. En esos casos ya puede ir aumentando paulatinamente de volumen, de diámetro y llega a la edad adulta, a veces adulta de 40, 45 años, en donde puede ya manifestar alguna pesadez a nivel lumbar, algún trastorno, o a veces un hallazgo fortuito que se le hace al enfermo al consultar por cualquier otro motivo y se le hace un examen físico completo y se le pide ciertos estudios, entre ellos a veces una radiografía de abdomen o una tomografía y se encuentra con que hay los quistes renales. Y hablamos en plural porque ya le dije, hay el quiste del recién nacido, hay el quiste infanto juvenil, diríamos, adolescente juvenil, el quiste del adulto, ¿verdad? Y este quiste del adulto a veces se ve como un quiste solitario que aparece así en forma espontánea, sin mayor trascendencia y que es un hallazgo fortuito cuando se le hace por algún motivo una ecografía abdominal, por ejemplo, y ahí detecta el ecografista que hay quiste renal, 1 o 2, y que no hay nada que hacer, hay que observar nomás, controlar, no operarle por un solo quiste, nomás ya sacarle el riñón, no, por favor. Entonces hay que observarlo. De todas maneras, estos quistes pueden llegar a ir creciendo, como le dije, lentamente, y llegar a tener 5 centímetros de diámetro o más inclusive. Y en esos quistes se acumula la orina, contenido acuoso, orina que está acumulado ahí, es como un caldo cultivo y puede infectarse o puede sangrar en esos quistes. Y por supuesto que el nombre lleva consigo, dice poliquistosis, no es un solo quiste, son múltiples quistes. De tal manera que esos múltiples quistes pueden producir una cierta pesadez a nivel lumbar, ¿verdad? Pueden producir una compresión de estructuras vecinas porque va aumentando de tamaño el riñón, llega a pesar a veces no 150 gramos, como decíamos, que es lo normal, pueden llegar a pesar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, hasta 4 kilos se ha descrito, por la gran cantidad de quistes que están acumulando y reservando líquido ahí, están estancados ahí líquido. Bueno, esa sería la forma de presentación y el diagnóstico lo haría por la historia clínica, ya les digo, puede haber otros representantes en la familia. Y luego ya viene la semiología en la cual yo voy a palpar el riñón. Y voy a encontrar que el riñón normalmente pues decíamos que tiene una superficie lisa. Y acá no. Yo voy a encontrar que está como abollonado,
¿verdad? Que tiene una superficie rugosa como abolladura, como un cacho de uva, como si estoy tocando un cacho de uva. Así más o menos, y son los múltiples quistes que aparecen, ¿verdad? Por eso yo tengo una gran sospecha. Además, si es muy grande, muy desarrollado estos quistes y aumenta mucho el tamaño del riñón, va a producir una cierta asimetría, ya sea a nivel lumbar o en el flanco del lado en el cual está afectado, porque puede ser bilateral también, ¿eh? A veces es único, a veces es bilateral estos quistes. Bueno, y entonces ahí nosotros tenemos que, vamos a ver que palpo esa masa como si fuese un cacho de uva. Y ahí entonces yo voy a pedir los estudios, sobre todo imágenes. Una ecografía simple me puede dar ya la presencia de los quistes y me va a decir el tamaño aproximado y el contenido aproximado de cuántos centímetros cúbicos, si tiene 20, 30, 50 centímetros cúbicos o no. ¿Verdad? Todo eso me puede revelar la ecografía. Como les decía, estos quistes pues crecen en forma muy lenta y paulatinamente van progresando de volumen. Por eso es que la mayoría de las veces se tarda en hacer el diagnóstico y se diagnostica cuando el enfermo ya tiene ya por los 25, 30 años, adulto joven, no en la adolescencia, porque crece lentamente y no se manifiestan por ninguna molestia. Salvo con el tiempo, cuando crecen ya pueden producir por una irritación de un filete nervioso por ahí una cierta lumbalgia, por ejemplo, o un tipo pesadez, un dolor tipo Hasewi, como dicen, un dolor tipo pesadez, un dolor tipo cansancio ahí en esa zona. Y entonces uno cree a veces que es por una distensión muscular, por un esfuerzo que hizo, etcétera, y no le examina del todo en forma como debe examinar y o no le pide una imagen de esos riñones, porque si los pide, casi seguro lo va a detectar. Ahora bien, estos quistes, como les dije, pueden complicarse en el sentido que se pueden infectar y o bien si son múltiples y grandes pueden aumentar mucho de volumen del órgano riñón, que va a terminar comprimiendo la estructura vecina y por ende puede presentar, igual que lo que estábamos hablando recién de la tosis, pueden comprimir vísceras huecas, intestino delgado, yeyuno, ilion, colon, etcétera, y por ende puede presentar trastornos del área digestiva. Bueno, ahora bien, el diagnóstico diferencial puede simular muchas cosas. Yo palpo ahí a veces un quiste grande, puede simular un tumor. O si palpo en la fosa ahí adelante, en la región del flanco, puedo decir si es una mujer, ¿no será un quiste de ovario? O varios quistes de ovarios, que ocurre muy más a menudo que la poliquistosis renal, prácticamente. ¿Ah? Para que todas esas patologías entran como diagnóstico diferencial. O un tumor renal, un cáncer renal, o un tumor ovárico, ¿verdad? Son entonces, o cualquier otra masa o tumor que aparezca ahí en el abdomen, podría entrar como diagnóstico diferencial. Y a veces inclusive, ¿por qué no? También duele en la zona lumbar y se irradia hacia abajo, hacia la región glútea, como una ciática, simulando a veces una hernia del disco, porque duele, molesta, porque está comprimiendo ciertas raíces nerviosas. Por eso hay que ser muy precavido, muy minucioso en el examen del enfermo. Bueno, como les dije, acá prácticamente la terapéutica es observar, controlar, no tocar
no operar por operar nomás. El quiste, como le dije, es lento en su progresión y generalmente pueden sobrevivir 15 años, 10, 15 años más y después de eso les entrar en insuficiencia renal progresiva crónica, que es lo que le puede llevar a una uremia. Bueno, entonces tenemos otro cuadro que quiero comentar ahora con ustedes, el cáncer de riñón o los tumores renales. Acá tenemos que ver los benignos y los malignos. Los benignos, como su nombre dice, son raros, ¿verdad? No son frecuentes por ende, y el más frecuente entre ellos es el adenocarcinoma cortical, el adenocarcinoma que es también asintomático muchas veces y que el hallazgo es por ende fortuito, porque se le hace un estudio por A o B motivo, una radiografía, una ecografía abdominal y se encuentra con que aparece un tumor renal. O a veces sí puede manifestarse por hematuria, albuminuria, hematuria, ¿verdad? O por el dolor a nivel de la zona lumbar, pero un dolor tipo pesadez, sordo, que a veces no le da mucha importancia al enfermo porque él cree atribuir ese dolor al hecho de que durante el día hizo mucho esfuerzo físico, por ejemplo, ¿no? O un viaje largo con mucho traqueteo, etcétera. Y le atribuye a eso y resulta que luego vuelve a presentarse todos los días hasta que resulta allí recién la consulta al facultativo. Y ahí es cuando uno tiene que examinarle bien y minuciosamente y pedir los estudios para poder determinar la presencia o no de ese tumor. Ese es el adenoma, entonces, ¿verdad? Que es el más frecuente entre los benignos. Pero hay otros benignos como el amartoma, ¿verdad? Este amartoma tiene la peculiaridad que puede dar también un toque a nivel del sistema nervioso y por ende puede dar a ese cuadro tipo epiléptico con convulsiones o puede presentar a veces cierto retardo psicomotor, ¿verdad? Y o se manifiesta también a veces por hematuria o por el propio mismo aumento de volumen, por el tumor. Pero la mayoría de las veces se describen por hallazgos fortuitos de imágenes, ¿no? Llámese tomografía, ecografía. Otro tumor ya menos frecuente entre estos benignos está los tumores del aparato justaglomerular. En este caso, ustedes saben que ahí es esa zona donde se genera la renina, ¿verdad? Que hay una gran producción de renina y ese tumor se puede manifestar por una hipertensión arterial secundaria de causa renal. Y luego ya hay otros tumores como el oncocitoma, que tiene una forma, ¿verdad?, de una rueda, también de hallazgo fortuito, de los lipomas, los fibromas que se dan más en la mujer y otros tumores más raros. Esos son los benignos. Ahora lo que quiero llegar, y sí es lo muy importante, el cáncer, ¿verdad? El adenoma, el carcinoma renal. Este es más frecuente en el varón alrededor de los 60 años. Constituye más o menos el 3% de todos los cánceres viscerales y este en particular, el adenocarcinoma renal, constituye el 80% de todos los tumores malignos del riñón. Porque hay otros tumores malignos del riñón, pero este adenocarcinoma es el más frecuente, 80%. Y representa el tercer lugar entre los carcinomas viscerales de todos los tumores que pueden haber en un individuo. Son factores favorecedores. El tabaquismo, ¿verdad? Pues se generan muchos gases tóxicos que pueden ser cancerígenos. La ingestión excesiva de grasa de origen animal es otro factor importante. La herencia también es un factor importante, hasta el punto que existen a veces en el árbol genealógico de alguna familia varios representantes que tuvieron y murieron de un cáncer renal. Ahora bien, el cáncer renal
no es más frecuente en las vías urinarias. En primer lugar, el cáncer de próstata. En segundo lugar, el cáncer de vejiga. Y en tercer lugar, el carcinoma renal. Histopatológicamente, habrán dado ya ustedes, vieron las células claras, que son de un crecimiento lento, de manera que no tiene mucha trascendencia como lo tiene el de las células fusiformes. Estas sí son de un crecimiento rápido e invasivo. Invaden tanto las venas como los linfáticos para ir a localizarse a otras regiones anatómicas, vale decir a otros órganos, o sea, metástasis, como ser mama, pulmón, huesos, sobre todo columna, cuerpos vertebrales, pero cualquier otro hueso también, y en cualquier otro órgano también, ¿verdad? El lugar donde dan las metástasis. Estos tumores llamados adenocarcinoma renal. Y también dividimos según cómo esté su progresión en grados. Grado 1 es cuando tomamos el parénquima renal. No sale de ahí todavía el tumor. Grado 2 ya cuando rebasa el parénquima y ya toma ahí la grasa perirenal. Grado 3 ya cuando toma los vasos linfáticos o venosos y se disemina. Y el grado 4 ya sería el lugar llamado metastásico, ya con la metástasis a esos órganos que hemos comentado. Llámese pulmón, llámese hueso, llámese mama, etcétera, etcétera. Sistema nervioso, en fin, cerebro, en fin, puede tomar cualquier órgano de la economía como metástasis estos tumores. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan? Estos tumores dan un cuadro llamado de hematuria fantasma. Hematuria es la presencia de glóbulos rojos o eritrocitos en la sangre, que puede ser macroscópica cuando orina color lavado de carne, el propio enfermo se da cuenta, motivo por el cual viene a la consulta, pero no duele ni nada, pero él viene porque se asusta que orina ese color, pero a veces no le da importancia y se deja estar. O puede ser la hematuria microscópica, que al hacerle el examen de orina, el laboratorio me revela que en el sedimento campo lleno de hematíes, de eritrocitos, eso es la hematuria microscópica. De todas maneras, esa hematuria, sobre todo, vamos a suponer la macroscópica, que es la que el enfermo se puede dar cuenta al orinar, aparece y viene a la consulta y se le examina y le pide el médico los estudios de imágenes, sobre todo, y resulta que sí, me voy a hacer mañana o pasado, y bueno, y cuando tenga me traes, le dice el médico. Y resulta que mañana o pasado ya no orina más en color lavado de carne, se cree curado y no hace. Después de 3, 4 meses, 5 meses, vuelve a aparecer. Mira, vuelve a la consulta, vuelve a hacerse el pedido, no vuelve a hacer otra vez los estudios. Esa hematuria que aparece sin mayores otros síntomas, no duele, nada, no tiene fiebre, nada. En general, es una hematuria silente, silenciosa, así sola no que aparece. Desaparece sola, vuelve a aparecer. Esa hematuria es por eso llamada fantasma, porque aparece y desaparece sin mayores síntomas. Detrás de eso está el cáncer renal. Por eso que siempre ante una hematuria, un médico, ¿verdad?, debe agotar los estudios auxiliares para el diagnóstico, yendo de lo más simple, como una orina simple, donde ya puede ver la presencia de hematíes, hasta estudios de imágenes como ser una tomografía, por ejemplo, en la cual, o una ecografía, en la cual ya vamos a detectar que hay una masa o tumor. Por supuesto que antes ella pudo haber palpado en el examen físico una masa o tumor. Bueno, además, de acuerdo al tamaño del tumor, puede ser que forme una asimetría en la zona lumbar o una zona del flanco, por la gran
amplitud del tumor, muy amplio, muy grande, voluminoso, ¿no? Dependiendo de eso, del tipo de evolución que tenga ese tumor. Por otro lado, estos tumores a veces renales forman sustancias químicas muy parecidas a las hormonas. Por eso que a veces pueden manifestarse con síntomas o signos totalmente diferentes a lo del aro urinario. Pueden tener hipercalcemia. Pueden tener a veces una producción exagerada de hormonas corticoides y dar una presentación como si fuese un síndrome de Cushing. O pueden dar una hipertensión arterial. De manera que son múltiples formas clínicas en las cuales puede simular este cáncer renal. Por eso es que también se le da a llamar la gran simuladora, porque simula muchas veces otra patología que no tiene nada que ver con el aparato urinario y que está en el médico el escarbar, el buscar, hasta encontrar. Solamente el que busca encuentra. Lo que pasa es que no sabemos buscar. No sabemos buscar desde el momento que hacemos ya una historia mala, con un examen incompleto físicamente hablando, del examen físico incompleto, etcétera, y otra vez no pidiendo los estudios apropiados para poder detectar la presencia de ese cáncer renal. Bueno, el tema es que aparte de la hematuria, luego con el correr de los días puede aparecer, ¿por qué no?, también dolor en la región del flanco, puede aparecer pérdida de peso, puede aparecer un síndrome febril, como todo cáncer puede dar fiebre, no alta, pero una fiebre de 38, 38 y medio, de larga evolución, de 3, 4 semanas a un síndrome febril prolongado, con pérdida de peso, con astenia, como simulando una enfermedad caquetizante como la tuberculosis, como cualquier otra neoplasia. Y si a eso le sumamos la presencia de la hematuria, entonces ahí tenéis ya el diagnóstico ipso facto de que estamos ante la presencia de una neoplasia renal maligna. Bueno, el diagnóstico, aparte de estos estudios, el examen físico y las imágenes, por supuesto, está la biopsia. La biopsia o el Papa Nicolau de la harina también puede ser útil. Pero la biopsia es la que nos va a decir finalmente el patólogo qué tipo de cáncer es, para poder actuar de tal o cual manera terapéuticamente hablando. Como les repito, las de células fusiformes son las más agresivas, las que tienen un crecimiento más rápido, las que más pronto invaden y que dan metástasis, en contraste con aquellas de células claras, que son de un crecimiento mucho más lento y que te da tiempo a veces para en fin, estar estudiándole al enfermo. En cambio, en las otras hay que actuar rápido en la célula fusiforme. Tratamiento nosotros no hablamos. Y bueno, el otro cuadro que quiero darles hoy día es el de la litiasis, la presencia de cálculos a nivel de la vía urinaria. ¿Qué es eso? Es la precipitación de sales, ya sea de urato, de fosfato, de calcio, de magnesio, de lo que sea, sobre una matriz proteica esta que está producida por los túbulos y que está compuesta por proteína, por eritrocitos, hasta inclusive a veces bacterias, y sobre eso precipita este exceso de sales que están normalmente en la orina y que son favorecidas esa precipitación, por ejemplo, por el hecho de no ingerir suficiente líquido. La deshidratación, sobre todo en nuestra época de calor importante, en el cual el enfermo tiene que tomar por lo menos 2 a 3 litros por día de agua, o cualquier otro líquido, pero líquido. Porque o si no se puede producir una concentración aumentada de estos solutos que son los que van a precipitar sobre esa matriz y van a formar así los cálculos.
Además, existen factores otros como, por ejemplo, la deshidratación por gastroenterocolitis, ¿verdad? O la poca habituación que tiene ese individuo a ingerir líquido, que no toma casi líquido, toma muy poco. Hay que tomar mínimo 2 litros. No se olviden que el 60% de nuestro peso es agua y que esa agua, 40% es intracelular y 20% extracelular. De ese 20% extracelular, más o menos 15% está en el intersticio, o sea, intersticial. Y solamente un 5% es vascular, o sea, están entre la arteria y la vena. Y entre estos vasos, otra vez, el 80% está a nivel de las venas. Por eso se dice que la vena es el depósito de la sangre. Y solamente un 20% está en las arterias. Para que eso tienen que tener bien presente y que ese individuo debe, por ende, mantener ese volumen constante de introducción de líquido en su organismo, junto con otros elementos necesarios. Bueno, el asunto es que aquel individuo que ingiere mucho, vamos a decir, vegetal, ¿verdad? Alimento vegetal, o sea, el vegetariano, puede hacer fácilmente cálculos, sobre todo con una orina alcalina, ¿verdad? Más que nada, el cálculo de oxalato, de fosfato de magnesio, oxalato de calcio, en tanto que aquel individuo carnívoro que come mucha carne, ¿verdad? El cálculo más probable que haga es el de ácido úrico. Y este cálculo de ácido úrico en orinas, sobre todo ácidas, y se caracteriza porque es un cálculo radiolúcido, o sea que a la radiografía simple del abdomen no se va a ver, porque no tiene calcio casi. Pero el 90% de los cálculos son cálcicos, ya se me de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de magnesio, o lo que sea. Están también otros como el llamado cálculo de cistina, en los niños sobre todo, el cálculo de Struita, ¿verdad? De manera que la mayoría de los cálculos sí podemos ver por una imagen simple, una radiografía simple de pie, de abdomen, porque está compuesto de calcio. Una gran parte de su composición es cálcica, por eso son radioopacos. En cambio, el único que no lo es así es el de ácido úrico, que es radiolúcido, en cuyo caso el diagnóstico lo vamos a hacer haciendo unas radiografías contrastadas. Un urograma se llama de excreción, inyectando contraste en la vena y el contraste se va a depositar alrededor del cálculo y eso nosotros vamos a ver si en la placa radiográfica que hay algo sospechoso, una sombra sospechosa ahí que es el cálculo de ácido úrico. Por lo demás, los otros cálculos tienen ciertas características. Algunos son muy grandes y blandos, como el de fosfato de calcio, otros el de oxalato tienen espículas, de manera que esas espículas como espinas, al ir bajando a lo largo del uréter, pueden ir lesionando la mucosa ureteral y pueden dar hematuria. Ahora bien, ¿cómo se presenta la clínica de la litiasis renal o seno ureteral? Porque se forman ya arriba en la pelvis y van descendiendo luego por el uréter hasta llegar a la vejiga, y de la vejiga pueden ser eliminados o no al exterior. Por eso que el médico le enseña a veces a su enfermo a que orine en un recipiente para percibir si cuando cae una piedrita va a escuchar el ruido. Además va a ver que una orina un poco oscura, turbia, concentrada. Bueno, los cálculos otra vez van a dar diferentes síntomas según su tamaño. Si es muy grande, más bien producen obstrucción y pueden producir una lumbalgia sorda en ese nivel, pero actúan obstaculizando y produciendo una hidronefrosis. Y luego se transforma en pielonefrosis con fiebre y escalofríos, ya con la presencia de pus. En tanto, los cálculos medianos, ¿verdad? Y sobre todo, más que nada, los pequeños, así como un granito de arroz
o medianos, como una semilla de maíz, por ejemplo. Esos son los que pueden migrar, y en la migración, porque el uréter, igual que el intestino, tiene movimientos peristálticos para hacer regresar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Y con esos movimientos peristálticos está empujando al cálculo, pero estos cálculos, a medida que se están impulsando, por eso producen dolores importantes tipo cólico, que generalmente comienza en la zona lumbar, del lado donde está afectado, ¿verdad? Y se irradia hacia adelante al abdomen, al flanco, y termina en la zona de los genitales. Es un dolor tipo cólico, ¿verdad? Hace época en retorcijón, que no tiene casi momento de calma y que es muy intenso, y el enfermo se mueve de aquí para allá, se acuesta, se sienta, se para, no encuentra una posición antiálgica. Hasta inclusive se han descrito, ¿por qué no?, cuadros chocantes con muerte por causa de un cólico renoureteral. Ahora bien, estos cólicos renoureterales, estos dolores importantes, son favorecidos por ciertos hechos. Por ejemplo, la deshidratación, que hace que aumente la concentración de esas sales que se precipitan sobre la matriz proteica que decíamos. Por eso que hay que tomar mucho líquido. Segundo, el traqueteo, el andar a caballo, moto, bicicleta o viaje largo en colectivo, en la parte de atrás donde se salta mucho. Todos esos son factores favorables. Inclusive el propio acto sexual puede desencadenar un cólico renoureteral. Hay que ver ustedes que son múltiples los factores desencadenantes y manifestados por el dolor, el retorcijón que comienza en la fosa lumbar y se irradia hacia adelante, y que a veces se acompaña con hematuria. Y a veces, porque no, si es pequeñito, se puede eliminar inclusive el cálculo. O si no, se queda atascado en la vejiga. Y se puede ver en la radiografía, en las imágenes. Pero así también, este cólico renoureteral puede dar por vía refleja síntomas a nivel del aparato digestivo. Y entonces ese enfermo que tiene un cólico renoureteral puede tener náuseas, vómitos, flatulencia, abombamiento del abdomen, con detención a veces de gases, está todo aventado, inclusive a veces está constipado. O sea, todo como manifestación refleja de su cólico renoureteral puede presentar trastornos digestivos. El diagnóstico es fácil porque el que presentó una vez generalmente puede volver a presentar otra vez si es que no toman las precauciones de ingerir suficiente líquido, ¿verdad? Y no comer mucha carne, sobre todo si es carnívoro, etcétera. Todos esos detalles que tienen que ir previendo, pero sobre todo la buena ingestión de líquido, ¿verdad? Y vamos a completar el diagnóstico, aparte de nuestra buena historia, con una imagen, en donde vamos a ver el cálculo, porque el 90% son cálcicos, tienen contenido de calcio, entonces se puede ver fácilmente. Solamente los ácidos úricos son los que requieren un urograma con contraste para poder detectar la presencia de ese cálculo. Y con ello tenemos hecho el diagnóstico. El diagnóstico diferencial puede ser con un cólico hepático, con un cólico intestinal, con una hernia del disco atrás, acá en la zona lumbar, o con un traumatismo en esa zona lumbar, con un cáncer a veces, ¿por qué no? O con una ruptura de fibras musculares de esa zona por un esfuerzo brusco que haya hecho el enfermo. Son los diagnósticos diferenciales a tener presente. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos hecho un bosquejo general de la mayoría de las patologías que afectan al árbol urinario, ¿no? Vimos hoy entonces cáncer renal, tosis renal, litiasis renal, vimos la poliquistosis y vimos las insuficiencias renales agudas y crónicas. Como 6 capítulos hemos desarrollado en forma un poco apretada por el tiempo ya, porque estamos prácticamente terminando el año. De manera que les deseo
una buena vacación, de estudio, no vacación de otra índole, de estudio. Estudien mucho porque se viene el examen. Primero vamos a tener un parcial y espero que mejoren un poco lo que fue el examen respiratorio, que fue un fracaso total. Espero que se recupere un poco. Además, esta parte es mucho más corta luego, la parte renal. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Algo que quieran hacer? ¿Algún comentario? Les escucho. No tengo ningún comentario, doctor. Muchas gracias por todas las clases que nos diste hasta ahora. Bueno, ¿y le fue gratificante? ¿Salieron satisfechos? ¿Le fue útil? ¿Le parece? Claro que sí, doctor. Claro que sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a quedar así entonces. Hasta la próxima, si Dios quiere. Fuerza, suerte, Chao, lea. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Me llama, no hay problema.